Buenos días, hermanos. Por favor, si me acompañan con sus Biblias, vamos a estar dando lectura a Romanos capítulo 1, versos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, versos 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tiempo atrás tuve la posibilidad de ver un video en YouTube a un conocido grupo musical. Si podríamos decir, era un grupo musical cristiano. Había miles de personas en este video disfrutando del show, que en verdad era uno muy bueno. El escenario era imponente, las luces producían un efecto que era asombroso y el sonido era sumamente potente. Los artistas, cada uno de ellos, dominaban sus instrumentos. Y la música que producían francamente era atrapante. Entre ellos, entre los músicos, había un guitarrista que se destacaba al momento de puntear cada una de las melodías. Pasó que luego de varias canciones subió al escenario un predicador. Era muy claro que este predicador iba a hablar sobre la Biblia porque tenía una Biblia en su mano y estaba yendo hacia un púlpito que se acababa de montar. Las primeras palabras de este predicador fueron: quiero compartir con todos ustedes un mensaje que estoy convencido es el mensaje más importante que van a escuchar en toda su vida. Bueno, con estas palabras para mí ya era muy claro que lo que este predicador iba a hacer era hablar del Evangelio. No voy a repetir todo el mensaje, ese no es el punto evidentemente, sino más bien puntualizar sobre una parte de ella. En un momento, mientras el predicador estaba hablando, él decide ilustrar lo que para él era la realidad humana. Entonces él tomó la guitarra, la misma guitarra que estaba utilizando ese destacado guitarrista, y empieza a intentar tocar alguna música. Eso terminó en todo un desastre y era obvio que el predicador quería que sea de esa manera. Entonces al rato, él dice esto: sus vidas son como esta guitarra. Si están en las manos correctas, o sea, en las de Dios, estaba implicando él, serán las melodías más hermosas que se pueda escuchar. Entonces, luego de esta ilustración y con muchos aplausos de por medio, siguió hablando de todo el éxito que le espera a cualquiera que ponga su vida en las manos de Jesús. Bueno, este es uno de muchos ejemplos sobre cuál es el evangelio que tanto se predica hoy. Un mensaje que presenta a Dios dispuesto a obrar maravillas en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros nos entreguemos en sus manos sin hacer absolutamente nada. A todo esto, algunos tal vez se pueda preguntar, ¿no es acaso el evangelio de Dios para nuestro bien? ¿No es su propósito nuestra salvación? ¿Acaso Jesús no dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Aún más, otro podría añadir: ¿por qué yo debería de hacer algo si la salvación no es por obras? ¿Acaso Pablo no dijo esto? Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Ahora bien, es cierto que el Evangelio es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo lo afirmó incluso en esta misma carta. Y también es cierto que nadie será salvo por hacer algo, lo que la Biblia llama obras. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es el fin último de Dios la salvación del hombre y que éste quede exento de toda buena obra? ¿Es este el fin de Dios? La realidad es que muchos afirmarían que sí a esta pregunta. Pero lo cierto es que aquellos que han creído esta clase de evangelio categóricamente fueron engañados porque la Biblia nunca enseña nada de esto. Mire, vamos a ponerlo de otra manera. Cada una de las preguntas que hemos planteado anteriormente se responden por sí solas si primero reflexionamos con esta otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios con su evangelio? Para esto, centrémonos entonces donde nosotros hemos quedado, y esto es en el saludo de Pablo a los romanos. Habíamos dicho en un sermón anterior que esta carta tiene el saludo más largo de todo el Nuevo Testamento. Pero esta salutación no brilla por su extensión, sino por su contenido. Estas palabras introductorias de Pablo son un saludo cristiano en toda su forma. Y nosotros decimos esto porque la persona más importante aquí es sin duda Dios. Por favor, presta atención a estas observaciones de los 7 primeros versos respecto a la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Pablo en estos 7 versos que son su saludo. Pablo es siervo de Jesucristo. Pablo está apartado para el Evangelio, que es acerca de Jesucristo. Las Escrituras hablan de Cristo. Jesucristo es un descendiente de David. Jesús es el poderoso Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. De Cristo mismo, Pablo recibió el apostolado. Por amor al nombre de Cristo, el Evangelio es predicado a todas las naciones. Los creyentes son llamados a ser de Jesucristo. Los creyentes recibimos del Padre y del Hijo la gracia y paz. Habrá notado que aquí todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con su Evangelio. Todo tiene que ver con Jesucristo. Si el Evangelio es un mensaje acerca de Cristo, eso significa que el foco de ese mensaje es el Señor y no los hombres. Este es un punto crítico y es en donde el falso evangelio falla. Y falla porque su mensaje empieza con Dios, pero termina con el hombre. En cambio, el verdadero evangelio son las buenas nuevas de Dios que empiezan y terminan con Cristo. Dicho de otra manera, el falso evangelio es un mensaje centrado en el hombre, mientras que el verdadero evangelio centra su mensaje en Cristo. Mire, como Cristo es claramente el núcleo de las buenas nuevas de Dios, eso necesariamente implica que el propósito del mensaje también tenga que ver con Cristo mismo. Al principio mismo de esta carta, esto es exactamente lo que Pablo dice. Recuerde ese momento cuando él se presenta a los romanos como el siervo de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice él? Que él fue llamado y apartado para el evangelio que es acerca de Cristo. Pero ahora luego de él decirnos quién es
¿Y cuál es ese evangelio que predica? Continúa en los versos 5, 6 y 7 con esa presentación que hizo de sí mismo. ¿Y qué nos dice él? Que lo que ha recibido del Señor mismo, él lo recibió, pero lo que él recibió es por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Pero no nos adelantemos demasiado, sino consideremos de nuevo nuestra pregunta inicial. Recuerden, ¿cuál es el propósito de Dios con su evangelio? Y tengamos en mente esta pregunta a la luz de todo lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Mire de nuevo, por favor, el verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí resulta claro que Pablo no solo está retomando sus declaraciones del verso 1, sino que además todo está relacionando con el Evangelio. Es decir, él todo lo está relacionando con Jesucristo mismo. Por tanto, el Señor Jesús es la causa del ministerio de Pablo, es el contenido de su ministerio o lo que él predica, y también Cristo es la finalidad de su ministerio. A su vez, también esta es la realidad de los creyentes que estaban en Roma, porque ellos mismos fueron, nos dice Pablo, llamados a ser de Jesucristo. El propósito de Dios con su evangelio es el mismo propósito que Pablo tenía. ¿Y cuál es este propósito? La gloria y honra del nombre de Cristo. Mire, el más elevado de los motivos al compartir con otras personas el evangelio de Dios no es el mero hecho de cumplir la gran comisión. Aunque desde luego, cumplir la gran comisión es de suma importancia. Tampoco la más elevada razón de compartir el evangelio puede ser que pecadores regresen del camino de perdición hacia Dios. Y ojo, decimos esto entendiendo que Dios no quiere la muerte del impío. Cuando decimos que la más elevada razón o el más elevado motivo para compartir el evangelio de Dios, cuando hablamos de esto, lo que queremos decir es que cuando predicamos el evangelio, nosotros deberíamos de hacerlo por el celo apasionado que nosotros tenemos por la gloria de Jesucristo. Ese es el más elevado de todos los motivos. Mire, la Biblia declara que al Señor Jesús Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto con el fin de que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por tanto, si Dios quiere que toda rodilla se incline ante Jesús y toda lengua confiese su nombre, también nosotros tenemos que hacerlo. Todo esto necesariamente a nosotros debe llevarnos a reflexionar sobre la manera en la que concebimos y presentamos el Evangelio de Dios. Si en los versos 2 al 4 Pablo nos introduce a explicarnos sobre qué es el Evangelio, ahora en los versos 5 al 7 él nos dice cuál era su propósito al predicar el Evangelio de Dios. Y la gran proposición que vamos a desarrollar esta mañana, centrado en estos versos, es que la meta del Evangelio es el honor del nombre de Cristo. Esa es la meta del Evangelio. Tristemente,
algunas actividades de evangelización se han convertido en toda una oportunidad para la vanagloria misma. Puede que esto suene fuerte, pero toda vez que la ambición sea el honor de la iglesia, de la organización o incluso de las mismas personas, si esa es la ambición al momento de proclamar el Evangelio, entonces el Evangelio solo se convierte en la excusa para tener tal ambición, que es el honor. Cuando en la evangelización y al momento de predicación el objetivo es el bienestar del hombre, no es de extrañar que los propios hombres sean lo que terminen siendo exaltados. Por favor, mire este cuadro. Si la cosmovisión evangelística es totalmente centrada en el hombre, esto va a resultar en una predicación y mensaje que apuntan hacia la satisfacción humana. Por tanto, no es de extrañar que bajo esta perspectiva, al mensaje del Evangelio se lo despoje de todas aquellas verdades bíblicas que no colaboren para que el mensaje resulte atractivo a los oyentes. Así que un evangelio de medias verdades no es otra cosa que un evangelio adulterado. Y hay muchos ejemplos de esto. Solo considere este ejemplo. Si en la predicación del evangelio nosotros omitimos la justicia y santidad de Dios y solamente enfatizamos su amor, esto ya es una forma de adulteración. Pero alguno con esto podrá suponer que no es para tanto, no es tan grave. Pero piense en esto. Si Dios es solo amor, ¿por qué los hombres pecadores pensarían que Dios los va a condenar? Es obvio que no van a pensar en esto. Como ya hemos mencionado, y volviendo a nuestro pasaje en Romanos, lo cierto es que Pablo nos dice que tiene el llamado apostólico para la predicación del Evangelio por amor al nombre de Cristo. El mensaje sobre Cristo y la meta es Cristo. Pero, y esta pregunta va a llevarnos a desarrollar nuestra gran proposición, que la meta del Evangelio es el honor del nombre de Cristo. Esto lo desarrollamos de esta manera, preguntándonos esto: ¿cuál es aquella forma de proclamación que honra el nombre de Cristo? Si la meta es el honor del nombre de Cristo, ¿cuál es entonces esa forma de proclamación que honra su nombre? Mire, una proclamación del Evangelio que tiene como meta exaltar a Dios, primero exalta la gracia de nuestro Señor. Mire lo que dice los versos 5 y 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habrá notado que en el verso 5 se menciona la palabra gracia. Y esta palabra también se repite de nuevo en el verso 7. Estas son las dos primeras menciones de 25 veces que Pablo va a hacer en toda la carta, la palabra gracia. Nosotros estamos observando esto porque la gracia de Dios es un tema central en la epístola a los romanos. Pero ¿qué quiere comunicar Pablo al decir que el apostolado que él recibió, lo recibió por gracia? Mire, aquí la palabra que se traduce por gracia habla de un favor hacia alguien o una persona que ha recibido un regalo.
Pero esta palabra no solo enfatiza que lo que se ha recibido es una bendición, sino que también habla de la buena voluntad de aquel que dio el regalo. La idea básica entonces es dar algo de buena voluntad, dar algo gratuitamente. Y para ilustrar este concepto, por favor, recuerde ese momento en que el ángel habló a María, dándole el anuncio de que ella iba a concebir. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, verso 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mire, María halló gracia delante de Dios porque recibió la singular bendición de ser la mujer que daría a luz a Jesús. Entonces, teniendo este concepto en mente, tenemos que decir esto. Pablo quiere subrayar que el apostolado que él recibió fue por la buena voluntad que Dios tuvo para con él. No hizo nada para conseguirlo. Él no tiene méritos para ser un apóstol, sino que fue un regalo. Ahora bien, ¿en qué consistía este regalo? ¿Qué era ser un apóstol? El apostolado fundamentalmente habla de una comisión, y ser un apóstol significa que esa persona ha sido enviada a una misión. Por definición, el apostolado no es un oficio que alguien se pueda autonombrar porque es algo que se debe asignar. Por eso Pablo nos dice que él fue llamado a ser apóstol y que ese apostolado lo ha recibido. Pensando siempre en qué es un apóstol, nosotros podemos afirmar por la Biblia que existen 3 requisitos que alguien debía reunir para considerarse un apóstol. Primer requisito: esa persona debía haber sido un testigo ocular de Cristo resucitado. En Hechos de los Apóstoles y luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles tuvieron que elegir al que tomaría el lugar de Judas. Y al respecto, cuando tienen que hacer esto, Pedro dijo lo siguiente, presta atención al verso 21 del capítulo 1. Es necesario, presta atención cómo empieza, es necesario, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pablo también dice lo mismo en 1 Corintios capítulo 9, 11. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Es claro que toda la Biblia, el Nuevo Testamento, afirma que quien es un apóstol vio con sus propios ojos a nuestro Señor Jesucristo. Segundo requisito: esta persona tenía que haber sido llamado directamente. Los apóstoles originales fueron escogidos por Dios en persona. Pero alguno podría cuestionar en este punto: ¿qué hay del caso de Matías, el que reemplazó a Judas? Si prestamos atención al contexto en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que claramente él fue primero un testigo ocular, pero que su elección no fue algo
caprichoso por parte de los apóstoles. Miren lo que dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Señaló que su elección, la de Matías, era necesaria porque así indicaba la Escritura. Tome otro su oficio, dijo Pedro en referencia a Salmo 109. ¿Y qué hay de Pablo? Pablo fue nombrado como apóstol de una forma muy especial. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces es claro que un apóstol debía de ser comisionado por Jesucristo mismo. Tercera señal, debía tener las señales de apóstol, es decir, milagros que le autenticaran como un mensajero especial de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 12, verso 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Considerando al apostolado como un oficio especial y comisionado por el Señor, podemos afirmar que solo hubo 13 apóstoles y que Pablo era uno de ellos. Pero, ¿por qué hoy en día muchos reclaman este mismo título de apóstol? ¿Por qué muchos dicen ser apóstoles? Bueno, la razón es quién sabe. No sabemos por qué están haciendo esto. Pero sí podemos afirmar una cosa, que aquella persona que lo hace ignorando completamente las Escrituras. Pablo claramente enseñó a los corintios en su primera carta, en el capítulo 15, que él era, nos dice, el último de todos. No hay más después de él. A propósito, ya en los tiempos de Pablo hubo quienes decían ser apóstoles. Esto no es una novedad de nuestros tiempos. Pero estos que decían ser apóstoles, Pablo mismo dice que eran falsos apóstoles. Y nosotros sabemos que una de las razones por las que estos hombres afirmaron tal cosa era solo por vanagloria. Ellos tenían una visión tan exaltada de sí mismos. Estos falsos apóstoles, al igual que los fariseos en tiempos de Jesús, hacían las cosas solamente para ser admirados por los hombres. Bueno, Pablo habrá notado que en su salutación él menciona que es un apóstol, pero a diferencia de estos falsos apóstoles, cuando Pablo hace referencia de su apostolado, él no lo está haciendo con ningún aire de jactancia. Sencillamente, él dice que es un apóstol porque quiere enfatizar que todo lo que él es, lo es por la gracia de Dios. Eso es lo que quiere enfatizar. El apostolado nunca fue un fin en sí mismo. El punto nunca fue la gloria del hombre, sino la predicación del nombre que es sobre todo nombre. Y es a Él, a Jesucristo, quien tiene que ser toda la gloria. Mire lo que Pablo dice de sí mismo a los Corintios en el capítulo 15. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sin embargo, en un sentido más genérico,
Todo creyente, presta atención y no confunda, todo creyente es también un apóstol. ¿Por qué decimos esto? Porque también nosotros fuimos comisionados por Dios a ser testigos y predicar el Evangelio. Siempre estamos hablando en este sentido más genérico. Y es en este sentido no oficial que cualquiera que representa al Salvador es un apóstol. De hecho, la Biblia menciona a hombres muy piadosos que no ejercieron el oficio de apostolado, pero que sí son nombrados en este sentido no oficial entre los apóstoles. Y ese caso se da, y Pablo, por ejemplo, lo cita por nombre hacia el final de la carta en los Romanos. Dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Mire, la gracia de Dios destroza todo orgullo. Y la razón de por qué la gracia de Dios destroza nuestra altivez, destroza nuestro orgullo, es porque hace partícipe a los pecadores de todas sus bendiciones cuando solamente nosotros merecemos condenación. Sin importar cuál fuese el don particular que Dios da a los creyentes, todos sin excepción, incluyendo a Pablo, fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Note cómo Pablo se dirigió a sus hermanos creyentes en Roma. Mire cómo él los llama, amados de Dios. Ahora mire lo que Juan escribió. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y al igual que Pablo, los creyentes que recibimos la salvación por gracia, también por gracia fuimos comisionados a predicar el Evangelio de Dios. Ahora usted se puede preguntar, ¿por qué predicar el Evangelio es una gracia de Dios? Porque que nosotros, imperfectos, pecadores, podamos predicar es una bendición que Dios nos ha dado porque Él no nos necesita. El poder participar en su obra de redención es un privilegio único que tenemos los creyentes. Él no necesita hombres que hagan milagros, que Él mismo les faculte para hacer esos milagros. Recordarán que Juan el Bautista dijo esto, que Dios puede levantar de las piedras si quiere a Abraham un descendiente. Tiene poder, pero nos da el privilegio a participar a nosotros en su obra de redención. La gracia de Dios es un agudo contraste a la miseria humana. Mire, me ha tocado escuchar a personas que al momento de evangelizar hacen un esfuerzo enorme por demostrar que su vida es tan exitosa cuando se entregaron a Cristo. Entonces ellos dicen cosas como esta: yo antes tenía un vacío en mi vida que ahora Cristo lo llenó. Yo antes carecía de propósito, mas ahora tengo uno. Yo antes estaba atrapado en vicios y ahora soy libre de todos ellos. Incluso otro diría, antes no tenía ni para comer y ahora ya tengo mi propio auto. Aún más, otros podrán decir, antes yo padecía tal dolencia y mira, ahora estoy sano. Mire, para nada estoy sugiriendo que todo lo anterior no sea cierto en una persona. De hecho, la Biblia enseña que en Cristo los creyentes disfrutamos de un gozo sin igual, que nosotros sí fuimos rescatados de una vana manera de vivir, que nosotros éramos esclavos de vicios y pecados, que nosotros estamos aprendiendo a contentarnos sin importar cuál sea nuestra situación. Y de hecho, cuando nosotros estamos enfermos, acudimos a Dios por sanidad. Todo esto es verdad, pero nosotros debemos preguntarnos, ¿no son todas estas declaraciones tan centradas en nosotros mismos?
¿No parecemos solo víctimas? Y tal vez sin darnos cuenta, ¿no estamos dejando demasiado escondida la gracia de Dios? ¿Y si dijésemos, antes Dios para nada me importaba? Yo aborrecía su ley, sabía que robar estaba mal, pero igual lo hacía. Sabía que fornicar estaba mal, pero estaba vendido al placer. Sabía que envidiar no era algo bueno, pero codiciaba todo lo que mi prójimo tenía. Yo solo amaba a aquellos que me convenía y al resto los aborrecía. Cada pecado que yo mismo hacía, lo hacía y lo amaba con mi propio corazón. Y por eso yo de Jesús nada quería. Siendo yo un pecador obstinado, no entendía que estaba perdido. Yo estaba ciego y caminando a la condenación eterna. Pero un día Dios me amó, me dio un corazón que antes yo no tenía. Ahora me horroriza ver todos esos pecados que yo antes los practicaba. Su palabra, que yo antes odiaba, ahora son la norma de mi vida. Hoy le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí. Me regaló su salvación en vez de darme el castigo que yo merecía. Puedo decir que le amo porque sé que Él primero me amó a mí. ¿No son estas declaraciones las que exaltan la gracia de Dios? ¿No son estas declaraciones las que nos humillan y nos ponen en el lugar donde debemos estar? La meta del Evangelio es exaltar el nombre de Cristo. Y una proclamación del Evangelio que tiene como meta exaltar a Dios, exalta la gracia del Señor. Pero también una proclamación del Evangelio que tiene como meta exaltar a Dios, conduce a las personas a ser obedientes a Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 5. Yo les voy a leer en la Biblia de la versión de las Américas, la traducción de la LBLA. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor a su nombre. Antes de avanzar, es necesario que hagamos esta aclaración. De ninguna forma se puede decir o pensar que los creyentes somos salvos por obras. Además, tampoco es cierto que cualquier persona pueda alcanzar la salvación por tener que hacer obra alguna sin importar cuán buena pueda ser. Podemos hacer una extensa lista de todos los versículos que afirman esto, pero basta con que la Biblia lo diga en una sola parte. Pablo en esta misma carta, en el capítulo 1 del 16 al 17, afirma que la salvación de Dios es para todo aquel que cree en el Evangelio y que el justo por la fe vivirá. Claramente la salvación no es por obras. Pero ahora, Pablo nos dice que el mensaje del Evangelio de Dios consiste en llamar a todas las personas a la obediencia a la fe. Y esta expresión aquí es un sinónimo de salvación. Y nosotros sabemos que esto es así porque en el siguiente verso, en el 8, se dice de los creyentes en Roma que su fe se divulga por todo el mundo. Y luego, hacia el final de la carta, en el capítulo 16, que la obediencia de los romanos ha venido a ser notoria a todos. Así que claramente los salvos son aquellos que han obedecido a la fe. Ahora bien, Romanos es la carta donde el apóstol Pablo
más decididamente habla que la salvación es por sola fe. Con todo, aquí aparentemente nos dice que no es por la fe sola, sino por la obediencia a la fe. ¿Qué significa esto? ¿Se está contradiciendo el Espíritu Santo entendiendo que Pablo escribió inspirado por él? Por supuesto que no. Y la pregunta más bien debería ser esta: ¿entendemos nosotros lo que significa la fe en la Biblia? ¿Qué significa realmente creer en el Evangelio? Estas son las preguntas correctas. Entonces, para esto resulta necesario primero entender lo que significa tener la fe que salva y luego ver cómo ésta se relaciona con la obediencia. La razón de esto es que el asunto de la fe es uno de los temas que más se malentiende en el ambiente evangélico. Mire, solo por dar un ejemplo, algunos piensan que la fe es como un poder especial que los creyentes pueden ejercitar. Entonces es así que con este pensamiento se dice que la fe es como una llave para acceder a todas las bendiciones. Hace mucho tiempo, no tanto, escuché a un conocido predicador exhortar a sus oyentes a ponerse en modo de fe. Pónganse en modo de fe. ¿Y por qué él estaba diciendo esto a sus oyentes? Él dijo esto: porque el que se encuentra en modo de fe nunca pide prestado dinero, sino que prospera en todo lo que hace. Entonces imagínense el aplauso y todo el mundo contento. Bueno, tristemente muchos piensan que esa es la fe. Un poder que podemos ejercitar, activar dentro nuestro y poder tener todo lo que se nos pueda ocurrir. Vamos a ver lo que dice Romanos de la fe. Por cierto, usted puede hacer lo mismo. Solo tiene que leer toda la carta y tome nota de todo lo que Pablo enseña sobre qué es la fe o lo que dice acerca de la fe. Mire lo que dice el capítulo 1. La fe es obedecida. La fe es divulgada. La fe es el medio por el cual se revela la justicia de Dios. La fe tiene que ver con Jesús, nos dice el capítulo 3. Excluye toda jactancia de obras. La fe es la manera en la que el hombre es justificado. La fe no invalida la ley, sino que la confirma. Los capítulos 4 y 5 dicen estos de la fe. La fe es creer en aquel que justifica al impío. La fe puede ser fuerte, aunque el cuerpo sea débil. Los que son justificados por la fe tienen paz para con Dios. Mire lo que dice los capítulos 9 y 10. La fe es el camino a la justicia. La fe es opuesta al camino de las obras de la ley para justicia. La fe está al alcance de cualquiera. La fe es por oír la palabra de Dios. El capítulo 14. Se puede ser débil en la fe. La fe se puede tener. Hacer lo que no proviene de la fe es pecado. Mire, puede que esta lista que acabamos de hacer le pueda parecer un poco excesiva, pero todas esas afirmaciones nos ayudan a entender el uso que la Biblia hace de la palabra fe. Y primeramente podemos observar que tener fe es un sinónimo de creer en Dios. Por ejemplo, al que cree a Dios, su fe le es contada por justicia, nos dice Romanos capítulo 4, verso 5. También podemos observar que la fe se usa para hacer referencia a la palabra de Dios. Pablo afirmó
que lo que él predica es la palabra de fe. Y esta palabra es cercana a nosotros. También encontramos que el que conoce la palabra de Dios, conoce la fe, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. Entonces, aquí tiene estos dos grandes usos de la palabra fe. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto? Sencillo. Como dice Pablo en el verso 5 del capítulo 1, la fe y la obediencia siempre van juntas. Y esto no quiere decir que la fe más la obediencia sea igual a la salvación. No es esto. La fe que salva se verifica en la obediencia. En cambio, la fe desobediente demuestra ser falsa. Aquellos que tienen fe en Jesucristo indefectiblemente van a acatar todas las cosas que Él manda en su palabra. En efecto, llama a los hombres a la obediencia a la fe. Y esto es cumplir la gran comisión que Jesús mandó, porque Él mismo nos enseñó a nosotros que enseñemos a las personas a guardar todo lo que Él mandó. Eso está en Mateo 28, usted recordará. Ahora bien, ¿por qué es necesario enfatizar que el evangelio que exalta el nombre de Cristo no separa la fe de la obediencia? Y usted tiene que pensar en esto. Un evangelio centrado en el hombre sí hace esta separación. Sí separa la fe de la obediencia. Para los seguidores de esta clase de evangelio, el hombre, recuerde, es solo una víctima y Dios es como un benefactor. Él está ahí solamente para hacer realidad todos los sueños. Entonces, no es de extrañar que a estas personas les suene como irritante la más mínima noción de que para seguir a Jesús ellos tienen que abandonar su propio camino. Entonces, es así que dentro del mundo evangélico hay quienes sostienen que es posible ser salvo con solo depositar su fe en Jesús sin que esto sea necesario. Para que esto sea necesario, uno tenga que responder en obediencia al Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que afirmar que la fe no es solo conocer un conjunto de doctrinas, sino una convicción de la verdad tan fuerte que radicalmente reorienta la vida de uno hacia una dependencia en Dios. Y esta dependencia es incluso en las circunstancias más difíciles. Creer a Dios significa obedecerlo, seguir sus mandamientos. Y desde la perspectiva de un no creyente, esto no tiene sentido. Recuerde cómo le fue contado a Abraham su fe por justicia. Y es que lo que él hizo fue actuar con fe, pero porque obedeció a Dios. Y por eso le fue contado por justicia. Alguien que ha sido salvado por Dios, no solo fue amado por Él, sino que ha sido llamado a ser santo, nos dice Pablo. Esto era cierto para los romanos y es también cierto para nosotros. La fe que debe ser promovida al momento nosotros de evangelizar, de compartir las buenas nuevas de Dios, no tiene que ser un acto de emoción liviana, sino alguien que se acerca por fe a Dios. Entendemos que es alguien que obedece y por tanto tiene una fe sincera y se entrega de manera devota a Cristo y a la verdad de su evangelio. La meta entonces del evangelio
es el honor del nombre de Cristo. Y una proclamación de la verdad de Dios que exalta el nombre de Cristo, exalta su gracia, promueve la obediencia a la fe, conduce a las personas hacia la obediencia de la palabra de Dios. Pero también una proclamación del Evangelio que tiene esto como meta, también reconoce la soberana elección de Dios. Mire lo que dice los versos 6 y 7. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En los versículos 5 al 7 del capítulo 1, no solamente la palabra gracia se repite 2 veces, sino también se repite la palabra llamados. Es particularmente notable que Pablo relacione su ministerio de predicar la obediencia a la fe con los amados de Dios y llamados por Él. Y la razón, claro está, que estos creyentes, los romanos, los que han respondido en obediencia a la fe, son en verdad aquellos llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Que Pablo diga entonces de los creyentes en Roma, aquellos cuya fe fue notoria por todos, que ellos son los llamados a ser santos, significa que aquí la palabra llamados es un sinónimo para los términos escogidos y predestinados. En este punto, Pablo no se está refiriendo al llamamiento general que Dios hace a la humanidad para que todos crean en Él. Un ejemplo de este llamamiento se encuentra en Isaías. Mire lo que dice el profeta. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dijo el Señor. Bueno, Pablo no se está refiriendo a esta clase de llamamiento. Debemos preguntarnos con toda honestidad, ¿cómo puede ser posible que hombres pecadores, todos desviados, sin que haya uno solo que haga lo bueno y que nadie busque a Dios, de repente luego estos hombres pecadores tengan fe en Dios y respondan en obediencia a su palabra? ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, la salvación es exactamente esto. Una obra llevada a cabo completamente por Dios, o que para el hombre es imposible. Es Dios quien tiene que hacer algo para salvarnos, porque la condición de todo hombre es que se encuentra muerto en sus delitos y pecados, dice Pablo en Efesios. ¿Qué mérito tiene el hombre para ser salvo? Absolutamente ninguno. Si hoy alguno de nosotros que creemos a Dios podemos decir que le amamos, es porque primeramente, conforme a su propósito, nosotros hemos sido llamados. ¿Y por qué Dios nos llamó? ¿Porque tenemos méritos? ¿Porque nos necesita? ¿Porque necesita a alguien a quien amar? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos salvó? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Claramente Dios tiene un propósito con aquellos a los cuales Él ha llamado, los cuales Él ha escogido y predestinado. Y es conformar
a todos los creyentes a la imagen de su Hijo. Un término que resume esto es la santificación, que los creyentes sean santos. Por eso somos llamados a ser santos. Por eso es que indefectiblemente los que tienen la fe que salva responden en obediencia. ¿Por qué? Porque se conforman al propósito que Dios mismo tiene para con todos aquellos que Él salvó. Esta clase de llamamiento que nosotros observamos aquí en Romanos es lo que los teólogos han denominado el llamado eficaz. Esta es una expresión del siglo XVI que se convirtió en el título del 10º capítulo en la Confesión de Westminster en el año 1647. Mire cómo empieza el capítulo y nos puede dar una muy buena idea de qué es esto del llamado eficaz. A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solo a ellos, Él se complace en el momento fijado y aceptado por Él mismo, en llamar eficazmente por su palabra y espíritu, para que salgan de ese estado de pecado y de muerte en el que están por naturaleza, y pasen a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminándoles la mente de manera espiritual y salvadora para que comprendan las cosas de Dios, llevándose su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando su voluntad y por su poder inagotable determinándolos para lo que es bueno y acercándolos eficazmente a Jesucristo. Y aún así, puesto que acuden con la mayor de las libertades, es su gracia la que los hace estar dispuestos. Me encantó esta última frase. Es su gracia la que nos hace estar dispuestos. Este llamado que Dios hace no puede compararse a un simple llamamiento humano totalmente desprovisto de poder. Este llamamiento, que podemos comparar a una especie de convocatoria, es de parte del Rey del universo. Es un acto poderoso de Dios que garantiza una respuesta. Según Pedro, cuando Dios llama de esta forma poderosa a las personas, las llama de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuimos llamados por Dios? Pablo menciona que los creyentes fuimos llamados a ser santos. Ya lo dijimos antes y lo volvemos a repetir. Esto claramente significa que la santidad no es una condición previa del llamamiento, sino que es un resultado. Recuerde, fue Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Por lo tanto, llamados a ser santos significa que el don que recibimos de Dios es con vistas a una misión, o como Pablo dice en otra carta, andar como es digno del Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Primero por tu palabra, porque ella nos instruye, nos da claridad en aquellas cosas que nosotros, por nuestra propia mente, no podemos entender. Nos asombramos, Señor, en tu obra de redención. Nos asombramos porque siendo pecadores nos amaste. Señor, nos escogiste, nos llamaste con llamamiento santo. Señor, tú tienes un propósito para nosotros. Tú llevas a cabo ese propósito, nos bendices con tu palabra, con tu espíritu, y nosotros podemos crecer en el conocimiento de tu verdad. Tú nos transformas, Señor, porque nos has hecho nueva criatura, has cambiado nuestro corazón de piedra, y hoy tenemos un corazón que late, un corazón que te ama, un corazón que busca agradarte. Señor, nada de eso es nuestro mérito.
Absolutamente nada hicimos para tener semejante regalo. Absolutamente nada, Señor. Nosotros reconocemos que por tu soberanía, que por tu gracia, nosotros fuimos llamados a ti. Y también reconocemos, Señor, que al Señor Jesucristo debe ser todo honor, toda gloria, y nuestra salvación, nuestra santificación es para su sola gloria, Señor. Nosotros somos esos vasos de misericordia que Pablo menciona en la carta a los romanos, Señor. Estamos para hacer notoria tu misericordia, notoria tu bondad, y te damos gracias porque abriste nuestros ojos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.